Todos les quiero agradecer que ustedes estén aquí presentes, pues claramente es muy importante pues, que haya gente presente en las charlas, de verdad que anima mucho al expositor. Esto que les voy a presentar tiene mucho que ver con Isagen. Isagen es una empresa muy importante de suministro de servicio energético a los clientes y es muy preocupada de los temas de eficiencia. Nosotros hemos hecho unos programas con Isagen en el cual llevamos más de 6 años trabajando con los clientes de Isagen en el desarrollo de proyectos de eficiencia energética. Y nosotros un aliado tecnológico de Isagen. Isagen tiene en el país unos 30 aliados tecnológicos, o lo llama él socios tecnológicos, que son empresas que hacen parte de servicios que Isagen hace a sus clientes. Nosotros somos una de esas empresas aliadas de Isagen y por ello tenemos una buena experiencia en estudios energéticos en empresas, y lo que hicimos nosotros fue sistematizar eso para mostrarles a ustedes como una visión sistematizada de eso desde el punto de vista del costo-beneficio. Porque nos dio la oportunidad, porque teníamos unas 40 empresas en las cuales teníamos datos. Entonces nosotros sistematizamos todo eso y les vamos a presentar un modelo generalizado de lo que pasa energéticamente en un grupo grande de empresas. Siguiente. Los mismos puntos, esos ojos son los ojos del observador, es el que es capaz de ver todas estas cosas. Siguiente. Bueno, el programa de auditorías energéticas o de vigilancia energética ya está muy explicado, lo explicó maravillosamente nuestra compañera de la Universidad del Atlántico y el que nos dio la ponencia grande anterior, de manera que no nos detengamos en eso. Simplemente yo quiero hacer énfasis en que ahí es importante lo de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad tiene que ver con que eso sea atractivo desde el punto de vista económico del futuro y que sea atractivo desde el punto de vista ambiental. Hay que combinar las dos cosas, la parte económica y la parte ambiental. Y la energía tiene la clave de eso, porque la mayor parte de los problemas ambientales realmente son problemas energéticos, como es el tema del calentamiento global o cualquiera de los temas que vemos. Entonces, en la energía está gran parte de la clave del problema ambiental. Siguiente. En Indisa vemos la auditoría desde un punto de vista muy de ingeniería, porque somos una empresa de ingeniería. Nosotros la auditoría no la vemos como una revisión, como ver si la cosa está bien, sino que la vemos como proyectos de ingeniería. Entonces nosotros cuando hacemos auditoría estamos a la cacería de las oportunidades que podamos convertir en proyectos, tanto para el beneficio de las empresas y también para que haya trabajo en el tema de la ingeniería de proyectos, que es nuestro trabajo. Entonces nosotros cuando hacemos una auditoría estamos también pendientes de encontrar los proyectos que puede que nos toquen a nosotros o a otro cliente, no importa, pero lo importante es que la empresa vea los proyectos. Siguiente. Entonces, ¿qué se hace en un balance, en una auditoría energética según el punto de vista de Indisa? Primero, tenemos que hacer balance de masa de energía, que es un tema muy de ingeniería. Y nosotros en ese sentido somos muy rigurosos, nos metemos agresivamente en los proyectos, no únicamente en la parte eléctrica, sino en la parte mecánica, en la parte química, en la parte termodinámica de los proyectos, de los procesos. Entonces ahí lo que hacemos es entender muy bien el proceso desde lo energético, entendiendo lo energético desde la productividad, porque lo energético en esencia está relacionado con la productividad del proceso. Estamos entonces en la vía hacia encontrar oportunidades de mejora reales y naturalmente que conocemos a nuestros clientes a que entiendan el poder de los indicadores energéticos como herramienta para realmente saber qué es lo que está pasando, y encontramos en general que en las empresas no está muy desarrollado este tema de los indicadores energéticos. Entonces entendemos también que es un problema cultural y nos metemos bastante en el tema cultural a través de actividades de tipo cultural cuando hacemos nuestro trabajo de auditorías energéticas. Siguiente. Entonces, nosotros entendemos que hay unos temas de tipo general, también hay unos temas de niveles, también hay unos temas de manejo de datos y también hay temas de casos, que yo creo que todo eso lo explicó muy bien el doctor Carlos ahorita. Siguiente. Entonces, nosotros hacemos auditorías que pueden ser grandes, por áreas, por funciones, por temas específicos, por procesos. Estamos preparados para entender estos temas específicamente y en forma general también. Y estamos muy involucrados en los temas de comunicación, porque el tema energético es ante todo un tema de cultura. Entonces, en la medida en que tengamos muy buena comunicación y se definan muy bien los conceptos,
puede ser más factible llegar al fondo de los temas. Entonces aquí nosotros siempre arrancamos nuestras auditorías con talleres, talleres de concientización de las personas. En estos talleres las personas dan sus proyectos, sus ideas de posibles ahorros que ellos encuentren en la organización. Hacemos una lista de todos los proyectos que la gente propone y los estudiamos como parte de nuestro valor agregado en la auditoría. Entonces una auditoría nuestra puede tener 15 ideas que dan las personas de la organización y nosotros las estudiamos y le damos fortaleza a esas ideas y las tratamos de entender desde el punto de vista práctico, y por ello ya empieza a verse la orientación de costo-beneficio, porque no son solamente ideas, sino que sean ideas que se puedan llevar a la práctica. Eso lo hacemos a través de unos talleres de ideación que están muy asociados con lo que hoy en día se está haciendo en todo el mundo. Nosotros hace tiempos que hacemos eso, y esos talleres de ideación los convertimos en una matriz de oportunidades, una matriz DOFA para la organización. Siguiente. Entonces nosotros llevamos a la organización a la conciencia de que hay 3 niveles de trabajo: el nivel operativo, que lo llamamos nosotros el nivel de piso, que son acciones de corto plazo y que tienen ahorros importantes, y que son como los que nos describía el anterior conferencista. Trabajos más sofisticados, que son de medio plazo, que ya involucran aspectos del presupuesto de la organización, por lo tanto no se pueden hacer a toda velocidad, sino que tienen que ser puestos en el presupuesto del año entrante. Y hay acciones de gerencia, que son acciones radicales, importantes, de cambios de procesos, de cambios de tecnología, que para poderla llevar a la práctica hay que presentar un proyecto de ingeniería con todas las etapas que les mencioné anteriormente. Entonces esas son acciones macro de tipo gerencial. Y cada una de estas acciones se pueden dar a conocer a través de los proyectos de auditoría, y nosotros nos atrevemos a meternos en los 3 campos. Siguiente. Entonces nosotros siempre trabajamos a través de indicadores. Los indicadores nosotros los deducimos del entendimiento del estado del arte, el entendimiento del proceso, el entendimiento de la historia del proceso, el entendimiento de la estadística que llevan las empresas, el análisis de los datos, nuestro conocimiento profundo como ingenieros de proyectos de los distintos equipos, y el análisis teórico de los procesos. O sea, nosotros cuando damos una auditoría, damos el informe, fundamentamos muy bien toda la teoría, todo el estado del arte, toda la parte comercial y de base que se tiene para poder hacer los cambios que proponemos. Siguiente. Entonces, como se puede ver, estudiamos distintos sectores, estudiamos en el campo, estudiamos la información que nos llega, hacemos reuniones, tomamos datos y desembocamos en una oportunidad que la estamos llamando ahí la mejora. Siguiente. Bueno, entonces nosotros básicamente trabajamos con 2 grandes conjuntos de datos. Un conjunto de datos que es el conjunto de datos de la producción, y un conjunto de datos que es el conjunto de datos del consumo. Y eso lo correlacionamos. Siguiente. El tipo de correlación es como la que aparece ahí. En este gráfico que les estoy mostrando, hicimos la correlación de 27 procesos en la parte de energía eléctrica, donde correlacionamos en el eje X un indicador de producción adimensional y en el eje Y un indicador de consumo específicos adimensional. ¿Cómo hacemos que sean adimensionales esos indicadores? Los comparamos con los valores promedio de las distintas empresas, y en esa manera somos capaces de hacer un gráfico donde quepan las 27 empresas, y es el gráfico que ustedes están viendo ahí, y se puede ver que las empresas son muy parecidas en este tipo de comportamiento. Y siempre encontramos, como nos mostraban ahora en la Universidad del Atlántico, unas líneas promedio, que es la línea negra, pero encontramos unas líneas verdes, que son unos ajustes que indican ahorros importantes, y unas líneas rojas que indican sobrecostos importantes. Entonces, a cada empresa la llevamos a la conciencia. Si nos dan información específica de equipos, lo hacemos por equipos, o lo podemos hacer por la totalidad de la empresa, o como estamos mostrando aquí, por la totalidad de un grupo de empresas. Siguiente. Se pueden ver en estos conjuntos de datos, estos son para el caso del gas natural, son menos empresas, en este caso hay 8 procesos distintos, pero es el mismo comportamiento. Se pueden ver en estas gráficas que a las empresas, en la medida en que aumenten su producción, rebajan los consumos específicos, que eso es bueno para el tema energético. En cambio, cuando trabajan a baja producción, se les daña el indicador de consumo energético y se suben los costos específicos de consumo. Entonces también es una conciencia de planeación de la producción, donde digamos se aprenda a planear la producción
buscando los puntos, digamos, de mayor producción en los distintos elementos para que los indicadores sean favorables. Siguiente. Y esto lo podemos llevar a ahorros, porque si yo, esas líneas que ustedes vieron ahí, la línea verde, que era la línea de consumos bajos, y la línea negra de consumos promedio, la resto, me da un ahorro potencial. Y ese ahorro potencial yo lo puedo graficar como función de la producción, para entender dónde están los ahorros potenciales. Y se puede ver que esas líneas son mayores en ahorro potencial a bajas producciones, y a medida que va aumentando la producción, los ahorros potenciales van disminuyendo, como se puede ver ahí. Ahí está, para el caso del gas natural y para el caso de la electricidad. Y este tipo de análisis nos permite decir a nosotros, para un conjunto grande de empresas colombianas, el tipo de ahorros que se pueden obtener por prácticas operativas, porque todos los gráficos que pusimos acá son gráficos operativos, no han hecho ningún cambio, son los gráficos operativos. Entonces, de los gráficos operativos, nosotros ya somos capaces de ver ahorros importantes en el caso de la energía térmica gas natural o en el caso de la electricidad, siendo, como era de esperar, mayores los ahorros en la parte térmica porque es menos controlada que la parte eléctrica. Y es interesante que nuestras correlaciones muestren precisamente eso. Siguiente. Entonces nosotros podemos hacer otro tipo de gráficos, por ejemplo, entender la estadística. Si nosotros vemos el rango de los consumos específicos, el rango, o sea, entre un valor mínimo y un valor máximo, y lo graficamos contra los ahorros, encontramos que eso está correlacionado. O sea, que cuando los procesos tengan una alta dispersión, los procesos tienen mucha dispersión, o sea, es muy distinto el valor mínimo de un proceso y el valor máximo, aumentan los ahorros potenciales. O sea, que las empresas que son muy organizadas, que tienen su producción muy estandarizada, los ahorros potenciales ya son menores porque eso indica un manejo muy potente. En cambio, cuando hay una dispersión muy alta entre las mínimas producciones y las máximas producciones, pues aparecen unos ahorros mucho mayores potenciales. Siguiente. Hemos hecho dentro de nuestra visión también estudios específicos de procesos, no tan generales como los que hicimos ahí, que es para toda una fábrica, sino para procesos específicos. Por ejemplo, en este caso estudiamos sistemas de ventilación o de hornos en distintas empresas. Por ejemplo, estos son sistemas de ventilación para un grupo de empresas, y ahí está el porcentaje de ahorro que nosotros localizamos y la cuantificación de esos ahorros. Estamos hablando de potenciales de ahorro en general entre el 5 y el 40% para sistemas de ventilación. Y estamos hablando de ahorros, que eso depende del tamaño naturalmente del sistema, pero pueden ser ahorros tan grandes como 44 millones de pesos por mes. Este fue el caso de una empresa cementera con unos ventiladores enormes que no los tenía con un control sofisticado, sino muy manual, y ya ahorrando eso, haciéndolo bien hecho, podía tener ahorros de esta magnitud. Siguiente. Y ya mirándolo desde el punto de vista de hornos, también hay ahorros muy importantes, ahorros que pueden ser hasta el 60%, y con valores también importantes mensuales del orden hasta de 60 millones de pesos mensuales. Entonces, esta información nosotros la llevamos a proyectos. O sea, cuando nosotros le decimos a una empresa que hay un ahorro en un horno, le decimos cómo es el ahorro. O sea, no le dejamos nada más la estadística diciendo usted puede ahorrar tanto por estadística, sino que como ingenieros tratamos de imaginarnos y de proyectar esquemáticamente al menos cómo son los proyectos que tiene que hacer la empresa para lograr esos ahorros que estamos ahí planteando. Siguiente. Entonces, lo que queremos pintarles a ustedes acá es la potencialidad que tienen las auditorías para convertirlas en valores de costo-beneficio, para convertirlas en oportunidades que son evaluadas económicamente y que entonces se pueden convertir en proyectos. Muchas gracias.